en cuántos cristianos en el día de hoy no tienen la posibilidad de congregarse, personas que están pasando persecución, pero nosotros tenemos el enorme privilegio de reunirnos con absoluta libertad para invocar juntos el nombre de nuestro Dios y poderle cantar, poderle alabar, poder gozar de comunión contigo, con nuestros hermanos, pero también, Señor, poder disfrutar de tu palabra. Oramos, Señor, para que este estudio llegue a nuestro corazón, que lo apliquemos. Ese siempre será el objetivo, que tu palabra sea real en nuestras vidas. Nos encomendamos pues en tus manos, pedimos tu bendición, tu dirección, tu ayuda. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, yo quiero, antes de ver algunos textos de la palabra de Dios, hacer una preguntita. Quiero que se tomen de mano los matrimonios y alcen sus manos. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? De la mano. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Bueno, hay una buena cantidad de matrimonios acá. ¿Cuántos están aquí y son casados, pero no tienen acá a su esposita o a su esposito? También hay una muy buena cantidad. ¿Y los solteros, dónde están? Ya vino. A ver, no. Una buena cantidad de solteros también. Bueno, este tema está diseñado, como les decía ahora, para los matrimonios, pero tranquilos solteros. Aquí vamos a extraer gran cantidad de principios de vida cristiana para que usted también lo pueda aplicar en otro ámbito. La palabra de Dios tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? En muchos aspectos también. Y bueno, ¿por qué no? Son herramientas que usted puede ir tomando en el día de hoy para un futuro matrimonio. ¿Amén? Bueno, alguien una vez decía lo siguiente. Esto lo escuché, me llamó mucho la atención y se los quiero compartir. Esa persona decía, de novios, cuando están de novios, ella habla y él escucha. Recién casados, él habla y ella escucha. Después de 20 años de casados, los dos hablan y los vecinos escuchan. Una realidad, ¿no? ¿A qué se deben esos cambios? No se supone pues que cuando nos casamos con la persona más maravillosa, más inteligente, más diligente, más detallista, más espiritual, y la lista se sigue. En esta etapa, ¿cierto? Antes de casarnos, la etapa antes del matrimonio, la verdad es que solo vemos perfecciones. ¿Es así o no? Muchos decimos, hay más de uno. Así es. Y lo medio malito, regularcito que vemos en el otro, lo obviamos, lo disimulamos, lo tapamos, así otras personas nos lo hagan saber, ¿cierto? Puede ser el caso, ¿cierto?, que de pronto la mamá, un hermano, un amigo empieza a decirle cosas a usted de su futuro cónyuge y a decirle, pero mira, ¿no te has dado cuenta, hombre, cómo es de irresponsable? ¿No te das cuenta cómo es de mal hijo o de mala hija? De gritón, de gruñón. Pero a veces, ¿cierto?, estamos tan enamorados que nosotros no vemos las cosas igual a como otros sí las perciben, como otros sí las ven. Y a veces simplemente las pasamos por alto. A esto se le suma otro pequeño ingrediente, y es que no solamente vemos lo bueno en el otro, y en cierta medida es bueno, pero ahorita vamos a aprender ya entre el matrimonio cómo van cambiando algunas cosas.
El ingrediente es que siempre tratamos de mostrar la mejor imagen. Ya eso en relación a nosotros. Por un lado, ¿cierto? Vemos al otro perfecto, sin mancha, sin pecado, inmaculado, mejor dicho, un angelito le quedó pequeñito, pero nosotros tratamos de mostrar la mejor imagen. Y a veces no nos mostramos como tal, ¿cierto? Tal y como somos. Aparentamos ser mejores de lo que realmente somos. Aquí le doy un consejo a los solteros. Antes de comprometerse con alguien, sea amigo. Sea amigo. Los amigos se muestran tal y como son. ¿Cierto? Usted cuando es amigo, si usted es desordenado, si usted es charlatán, como usted se muestra como es al amigo, ¿cierto? Al comprometido o a la comprometida, ¿qué pasa? Tratamos de fingir un poquito, ¿sí o no? Tratamos de ser muy espirituales, tratamos de ser muy trabajadores, no las sabemos todas, muy estudiosos, muy madrugador el Señor, ¿cierto? Pero es a veces sucede que es solo apariencia. ¿Saben algo? Dios pide, Dios desea, Dios demanda autenticidad. Y hay algunos principios en la Biblia que nos van a ayudar mucho con esto. El Señor trató bastante ese tema. Por ejemplo, vamos a aplicar un poquito ahí la palabra de Dios, Mateo 6, versículo 1, por ejemplo. Mateo 6:1. El Señor dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Yo sé que aquí está hablando de otro tema, ¿cierto? El que aparenta ser muy espiritual, ¿cierto? Un gran orador, un hombre, un tremendo siervo del Señor, sierva del Señor, pero ¿será que tiene aplicación a esa relación en el compromiso rumbo a un matrimonio? Sí, claro. Claro, tiene una gran aplicación a ser auténticos, a mostrarnos como somos, ¿cierto? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Por ejemplo, en el versículo 5, ahí también de Mateo 6, dice, hay una parte donde dice Mateo 6:5, en la segunda parte, también hablando de la apariencia espiritual, porque ellos aman el orar en pie, en la segunda parte del versículo dice así, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, para ser vistos. En el 16 hace una mención también muy similar, aquí ya va a hablar del ayuno, pero el punto es el querer mostrarse, el querer dar una apariencia de algo que de pronto no es, ¿cierto? Entonces podemos lucir muy lindos porque nos hemos trazado una meta de conquistar a alguien, pero les garantizo algo, en el matrimonio nos mostramos realmente como somos. ¿Cuál es la idea? La idea es que antes de dar ese paso, ¿cierto? Seamos genuinos, que la otra persona pueda ver en nosotros cómo somos, que nos vea con todos los rasgos, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, que vea todo. Eso es muy, muy importante. Tengamos esto en cuenta, hermanitos, y dejémonos guiar por el Señor y por su santa palabra. Por su santa palabra. Bueno, hoy nos vamos a pasear un poquito por algunos textos de la Biblia y especialmente en el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro precioso, fascinante, amor, ¿cierto? Romántico, amor de esposos, y vamos a extraer algunos ingredientes para poder obtener un matrimonio saludable. La Biblia nos va a presentar en esta mañana algunos ingredientes que usted y yo necesitamos para que nuestros matrimonios funcionen, marchen bien, para que nosotros en el hogar, mis amados hermanos,
tengamos una buena relación, una excelente estabilidad espiritual. Eso lo necesitamos con urgencia. Ahora, Dios colocó este tema en mi corazón por varias razones, pero una de las principales, hermanos, y se las quiero compartir aquí, es porque Dios anhela ver en esta iglesia una iglesia fuerte y sólida. Y uno de los secretos para que la iglesia funcione bien, para que la congregación marche, para que se mantenga bien, estable espiritualmente, es poder tener familias saludables. Amén. Eso es básico. Si en nuestro hogar estamos bien, eso lo vamos a transmitir, eso lo vamos a traer aquí a la iglesia. Bueno, vamos a ver 3 ingredientes, que bueno, hay muchos más. Usted puede agregarle más cosas a esa tortica que vamos a armar hoy. Puede echarle otros condimentos, otras cositas para que quede más rica, pero estos 3 fueron los que yo encontré, ¿cierto? Dentro de las recetas de panadería, yo sé un poquito de panadería, me llama la atención eso. Usted ve la fórmula de panadería de un panadero, valga la redundancia ahí, y puede ser diferente a la mía. Ve, este tiene unos gramitos más de esto. Ve, este le echa otra cosita y como que tiene un secreto con eso. Yo estaba buscando una fórmula, porque me gusta el tema de la panadería, de un pan de queso muy rico, y no he podido con él, pero es rico. Vamos a ver, algún día lo logro. Si alguno se la sabe, me la quiere compartir, excelente. Bueno, vamos a ver el primer ingrediente, mis amados hermanos, para un matrimonio saludable. El primer ingrediente es la admiración. La admiración. Es importantísimo mantener un encanto mutuo, buen trato, ser tiernos, valorar cada detalle, cada aspecto, toda labor, elogiar todo lo bueno en esa persona. El único que nos capacita para eso es el Señor Jesucristo. Aparte de Él, es imposible lograr esto. Por eso yo quiero invitar en esta mañana las personas que nos visitan o algunas personitas que llevan algún tiempo con nosotros, pero que aún no han recibido a Cristo. Mire, el secreto de una vida con satisfacción es Cristo. Amén. Aparte de Él, usted no va a tener ni paz, ni gozo, no tiene esperanza. Solo Jesucristo puede traer a su vida paz que perdura. Amén. Paz que llena, que realmente satisface. Y si usted es casado o casada y a veces se enfrenta a problemitas, situaciones en su hogar, pues usted necesita ser capacitado o capacitada por Jesucristo. Aparte de Él, mire, usted puede ir a conferencias, puede comprarse los mejores libros, puede poner lo mejor de su parte, pero la Biblia claramente dice: separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Necesitamos a Cristo. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Su vida, junto con la de su esposo o esposa, trenzados alrededor de Cristo. Amén. Será la única manera en que usted va a poder lograr esto que vamos a estudiar hoy. Entonces, lo primero es la admiración. Es vital que el Señor Jesucristo gobierne su vida. Eso es vital. Ahora, miremos por un momento el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cómo trata el Señor Jesucristo su iglesia, su amada? Efesios 5. Miren esto tan bonito. Miren el Señor Jesús cómo trata a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo la elogia el Señor? ¿Cómo la admira? ¿Cómo la trata de bien a su amada? La llama gloriosa.
La llama o le dice sin mancha, sin arruga, santa. Qué trato tan bonito es del Señor hacia nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es precioso, ¿cierto? Ese trato tan afectivo, tan especial que Dios tiene hacia su amada iglesia. ¿Y saben qué? Un día nuestro Señor nos va a llamar a su presencia y nosotros le vamos a rendir cuenta. ¿Y sabe algo que admiro yo del Señor? La forma, la manera y lo que Él va a tomar cuenta en nosotros. Vamos a leerlo. 1 Corintios 4:5. Hay algo que el Señor va a resaltar ese día. 1 Corintios 4:5. Dice al final del versículo, bueno, leámoslo todo para que comprendamos un poquito. Aquí el cuadro es el tribunal de Cristo. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su ¿qué? Alabanza. Oiga, ¿no les parece eso muy bonito? No dice y cada uno recibirá su regaño del Señor. No dice cada uno recibirá su disciplina del Señor, su reprimenda, ¿su qué? Alabanza. Su alabanza. Cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor y le vamos a rendir cuentas, Él va a extraer lo bueno que cada uno de nosotros hicimos. Lo malo se quemó, pero Él va a tratar de sacar lo reluciente, lo que trajo gloria y honor a su nombre, y vamos a recibir, oiga, alabanza del Señor. Siempre escuchamos de que somos nosotros los que alabamos a Dios, pero aquí dice la Biblia que Dios nos va a alabar a nosotros, ¿cierto? Va a extraer algo bueno de cada uno de sus hijos. Hermanos, esto es precioso. El Señor ha determinado resaltar entonces solo lo bueno. Entonces, si eso lo hace el Señor Jesucristo, y les digo, Él sí que tiene de qué, ¿cierto?, acusarnos o condenarnos, pero Él no lo hace. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de tratar a nuestra esposa? ¿Cuál es ese primer ingrediente? Admiración. Y vamos a ver qué cosas podemos admirar en la esposa, las esposas que pueden admirar en su esposo. Lo vamos a ver acá a continuación. Una de las cosas que las esposas pueden admirar en sus esposos y viceversa es su apariencia. Vamos a leerlo, Cantar de los Cantares, capítulo 4. Libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Miren cómo, vamos a leer este texto. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Vuelve y se lo dice. Si no lo escuchó bien al principio, ahí le remacha. Tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. O sea, no está refiriendo a que era mueca. Hablando, ¿cierto?, de la blancura de sus dientes, la pureza, que suben del lavadero, y todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Que la Biblia sí es muy preciosa, ¿cierto? ¿Qué poemas? Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos, ya la reparaba bien, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hermanos, la apariencia. Este hombre empezó a observar en ella todos esos rasgos, ¿cierto?, en este caso físicos. Empezó a ver todo lo hermosa que era, o que es.
¿Y saben algo? Parece que esta mujer al principio dudaba de su propia belleza, como que ella tenía un concepto bajito, ¿cierto? Una baja autoestima. Miremoslo en Cantares 1:5. Mire ya cómo se percibía a sí misma. Dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Este es un versículo que a veces mi esposa dice de ella misma. Pero ¿saben algo? Él le brinda seguridad. Él le confirma con palabra, eres la más hermosa. ¿Saben algo, hermanos? Yo sé que nosotros los varones, y esto no lo podemos negar, en el mundo hay mujeres bonitas, hay mujeres hermosas, pero ese más es solo para nuestra esposa. La más hermosa, ¿cierto? La más preciosa de todos. La Biblia dice en 1 Corintios 7:3, habla de cumplir con el deber conyugal. Y yo sé que ese texto ahí directamente habla de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales. Pero yo pienso algo, hermanos. Pienso que es pecado retener el afecto a nuestras esposas. Cuando ellas se ponen bien bonitas, se organizan, están relucientes y usted y yo no se lo expresamos. Me parece que podemos llegar a pecar en eso. Porque aquí tenemos el ejemplo, el de Cristo, el de Salomón, el de la palabra, ¿cierto? Qué hermoso poder admirar a nuestras esposas. Aquí el amado fue muy específico en describir cada aspecto: sus ojos, su cabello, sus dientes, sus labios, sus mejillas, su cuello, su pecho. Y si usted salta al capítulo 7, versículo 2, hasta el ombligo se lo vio. Claro, ahí, Cantares 7:2. Aquí se ve que era bien ombligona, porque aquí dice tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. ¿Se dan cuenta? Era un hombre que vivía encantado, enamorado, admirado de su esposa. No quería dejar pasar ningún detalle. Ella era su enfoque, no él mismo. Es un error que cometemos. Yo a veces cometo ese error. Hermanos, qué peligro cuando nos enfocamos en nosotros mismos. La Biblia nos manda y nos muestra que el enfoque matrimonial es en el otro. Imagínense cómo sería un estilo de vida así. Yo me enfoco en mi esposa, la admiro, y ella se enfoca en mí y también me admira. Precioso, ¿cierto? Es una relación preciosa, así las cosas van a funcionar muy bien. Ahora, cada aspecto aquí que se describe tiene un significado, pero eso hay que dejarlo ya para otro tema. Pero sería lindo estudiar cada uno de estos puntos. Ahora, este ingrediente básico es necesario en el matrimonio. Palabras de afirmación, de alabanza, de cortesía. Amados hermanos, que esto no sea solo parte del pasado, cuando éramos novios, porque de novios era otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo tratábamos a la novia en ese tiempo atrás? ¡Ja! La puerta, un charquito, el saco, todo, mejor dicho, cualquier cosita la cargábamos. No mentira, yo no la llegué a cargar de novia. Pero hermanos, en el pasado hacíamos cosas que tal vez en el presente hemos venido perdiendo. Ella llegaba y se pintaba las uñas de novios. ¡Ay, qué uñitas tan lindas! Pechito para cada uña. Y se casa, la misma escena, se las pinta, se la organiza. ¡Qué gavilana! Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Pero bueno, aquí, mis amados hermanos, vamos a ver el otro aspecto. Las mujeres también pueden admirar la apariencia de sus esposos. Ay, qué pena, yo no he pasado aquí. Así. Gracias por estar ahí atentos. Las mujeres también pueden admirar la apariencia de sus esposos. Miremos el capítulo 1 y el versículo 3 de Cantar de los Cantares. Miren que ella se enfoca en otras cosas.
Los hombres nos enfocamos mucho en esa parte física. Dios nos diseñó así. No es pecado, está bien, pero ojo, solo con nuestra esposa. Y mire lo que dice Cantar de los Cantares 1:3. A más del olor de tus suaves ungüentos. Esto lo dice la amada en relación a su amado. Ella se fijó fue cómo olía, el perfume que se echó, si se bañó con Rexona o si se bañó con jabón rey, jabón de tierra. Bueno, en eso se enfocan ellas. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Mi amado es blanco y rubio. Dígale eso a su esposo, por favor. Señalado entre 10,000. Este versículo que sigue no me aplica. A mí no me aplica. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuerpo. Si no tiene una frase como esa para su esposo, porque de pronto no aplica el texto, al menos dígale: tu cabeza como alfajor de maicena, se le ve el coco por encima. Romántico, también sirve. Versículo 12, Cantares 5:12. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro finísimo. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Qué bonito, ¿cierto? Esa admiración de esta mujer hacia su esposo. Hermanitos, para poder que exista admiración, ahí estábamos viendo, ¿cierto?, algunas figuras. Para que exista esa admiración, también es bueno entonces no descuidarnos en nuestro aspecto. Eso es sumamente importante. Bueno, lo digo, ¿por qué? Porque a veces en el noviazgo, el muchacho, la muchacha bien bañada, bien perfumada, el hombre bien afeitado, mejor dicho, un galán pues, pero se casan 3 días sin bañarse, no se cepilla, se juega la boca en la mañana, pero con el chocolate que toma. Entonces, ¿qué se requiere? Cuidar el aspecto también, sumamente importante. Lavar nuestros cuerpos con agua pura, como dice la Biblia. Para poder admirar, bueno, también es necesario cuidarnos. Ahora, ¿qué otras cosas dentro de este primer punto se pueden admirar? Bueno, esto es algo físico, lo primero, pero hay otras cosas que hay que admirar, que se deben mantener, un ingrediente que se debe mantener en el matrimonio. Exacto, muy bien. Admirar sus cualidades, admirar sus virtudes, su carácter, su espiritualidad. Alabemos al otro por el hecho de tomar la iniciativa para orar. Qué bonito eso. A mí me encanta eso cuando mi esposa dice, bueno, vamos a orar. Obviamente esa es mi responsabilidad, pero cuando ella a veces toma la iniciativa, yo soy feliz cuando escucho eso. Cuando se toma la iniciativa para estudiar la Biblia, para ir a la iglesia, vamos, que el uno esté acosando al otro, bueno, vamos a ver quién va a ganar pues, quién se organiza primero para que nos vamos para la iglesia, para servirle al Señor. Admire su servicio, admire el trabajo con los hijos. Hay que resaltar todas estas cualidades. Proverbios 31. Aquí se habla de la mujer virtuosa y hace una lista muy larga, y mire por ejemplo cómo se elogia aquí a la mujer virtuosa. Versículo 10, Proverbios 31:10.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Saltemos al versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado, y su marido también la alaba. Todo lo que se resalta aquí en este capítulo: una mujer virtuosa, esforzada, generosa, trabajadora, sabia, cuidadosa de su casa, una mujer que ahorra. Y su marido también la alaba. Hermanitos, esforcémonos en todo lo bueno, en resaltar todo lo bueno que nuestro cónyuge tiene. Elogiemos. Podemos cometer el error a veces de, por ejemplo, llegar y llamarle y decirle: oiga, ese arroz no le echo sal. Pero no vemos que ese arroz no se hizo solo. Tuvo que madrugar a despacharlo a usted y a mí al trabajo. Varones hermanos, usemos el ingrediente de la admiración con nuestras esposas. Pensemos en todo el esfuerzo, sacrificio, en cada detalle. Y démosle gracias a Dios por lo afortunados que somos de tener esposas, ¿cierto?, tan preciosas que Dios ha puesto a nuestro lado. Y aún démosle gracias a ellas. Claro que sí, gracias a Dios y gracias a nuestra esposa. Ahora, las mujeres también pueden admirar las virtudes y cualidades de su esposo. Claro, eso es mutuo. Usted puede admirar en su esposo su espiritualidad, lo trabajador, lo dinámico, lo romántico. No vayan a creer que esto es un cuento de hadas. Esto es real, esto se puede. Cantares 2:6. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 6. 10. ¿Cómo? 10. 6. Allá, 2:6. Dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Ella resalta ese trato tierno que tiene hacia ella. La trata con delicadeza, como la abraza. Él sabe muy bien que ella es una porcelana. Miren ustedes la manera en que, ¿cierto?, se acerca a ella, cómo la abraza. Versículo 10, bueno, teníamos para el 10. Del 10 al 13 dice así: mi amado habló, de Cantares 2, mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía. Qué trato tan hermoso, ¿cierto? Ella resalta esas palabras de afirmación: amiga mía, hermosa mía, paloma mía. Ella es la que está resaltando eso en su esposo. Hermanitos, cuando usted y yo tenemos un buen trato hacia nuestra esposa, otros lo notan, o viceversa. Otros lo notan. Cantares 6:1. Yo les dije que nos íbamos a estar paseando por la Biblia, pero bueno, porque a eso vinimos, ¿cierto? A estudiar la palabra de Dios. Miren la forma en que estas mujeres le dicen a la amada, hablando de su amado. Miren lo que dice: ¿a dónde se ha ido tu amado? ¿Y cómo la llama?
oh, la más hermosa de todas las mujeres. La Biblia de Jerusalén la llama la más bella. La Nueva Traducción Viviente dice, oh mujer de singular belleza. Hay un texto en Isaías capítulo 3, versículo 9, otro contexto, pero tiene su aplicación. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Es inevitable que otros admiren el gozo, la alegría que puede irradiar una persona, o lo contrario. Proverbios 27, 19. Dice la Biblia, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Usted puede ver muchas veces en un rostro gozo, alegría, satisfacción, pero también es cierto que a veces se puede leer en rostros resentimiento, amargura, dolor. El hermanito Carlos enseña lenguaje de señas, ¿cierto? Sí. Y hay algo que le aprendí una vez al hermano, hablaba con él, y es muy fascinante ese lenguaje, porque hay muchas formas de usted transmitir un mensaje, ¿cierto, Carlitos? ¿Cierto? Usted puede decir algo, pero el gesto como que remacha eso que estoy diciendo. El gesto. Yo puedo expresar algo con dolor, con enojo, con tristeza, con alegría, solo con el rostro. Y eso es lo que acabamos de leer ahí en Proverbios. Fascinante eso. Ahora, yo pregunto, cuando usted observa a su esposa, o usted esposa observa a su esposo, ¿qué ve? ¿Qué ve en ese rostro? Exacto. ¿Y cómo lo ve? Bueno, eso sí contesta ahí. Pero la idea es que si vemos alguna cosita que no encaja, que no está bien, pidámosle perdón al Señor y vamos a empezar a admirar. Amén. 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 Hermanos, hay mucho por admirar, demasiado. Por alguna razón usted y yo nos casamos con ella. Por alguna razón ella aceptó, ¿cierto?, el día que quisimos comprometernos. ¿Por qué? Porque es que vimos algo fascinante. Y eso fascinante, ¿saben algo? Se va acrecentando. Realmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me sucede, hermanos. Mi esposa es una caja de sorpresas. Todos los días yo observo en ella cosas que realmente yo me quedo perplejo. Lo esforzada, la dedicación con los niños, la manera en que ella estudia y desarrolla tantas cosas, las habilidades que Dios ha puesto. A veces tengo mucho trabajo y necesito que ella me elabore un correo electrónico, por ejemplo. Mejor dicho, queda, si yo lo hago horrible, pero ella a la perfección. O sea, hermanos, es un tesoro lo que Dios puso a nuestro lado. Hay que admirarlo como una joya, una joya. Vamos al segundo punto. Entonces, primero, ¿cuál es el primer ingrediente? Admirarlo. Admírelo. O admírela, bastante. Segundo, aceptación. Otro ingrediente bien importante en el matrimonio, la aceptación. Aquí hablamos de aquellas cosas que de pronto a mí no me gustan, no me agradan de mi esposa, de mi esposo, pero son cosas neutrales, cosas que no son pecaminosas, cosas de forma. Por ejemplo, a ella le gusta la pizza de champiñones, a mí la hawaiana. A ella le gusta el sol, a mí la lluvia. A ella los parques, a mí la pesca. ¿Qué hay que hacer ahí? Aceptación o adaptación. ¿Qué dice Romanos 15? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 15, versículos 2 y 3. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y miren el ejemplo que se pone.
porque ni aun Cristo, oiga, ni siquiera el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Agrade a su prójimo, cuanto más a nuestra esposa. A veces hay que renunciar a gustos o cositas que uno, ¿cierto? Y me adapto, ¿cierto? Acepto esa diferencia que no es pecaminosa. Eso es bueno resaltar porque eso lo vamos a ver en el tercer punto. Filipenses 2:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como dice la presidenta, ¿quiere usted vivir sabroso? Hermanitos, apliquemos estos textos. En helicóptero. Sí. ¿En helicóptero es? Bueno, hermanos, agrademos a nuestra esposa, viceversa. Bueno, tal vez una esposa dice, a mí no es que me guste mucho el fútbol. Tal vez no le gusta, al esposo de pronto le apasiona. Pero tranquila, hermana, vaya, véalo jugar, vaya, véalo perder. No hay ningún problema. Hermano, que a usted no le gustan mucho algunos programas que su esposa selecciona, no hay problema. Siéntese con ella a ver televisión, no importa que quede roncando ahí, no hay problema. No es que le guste mucho las manualidades, pero al menos cómprele los retazos, los hilos, las cartulinas. Adaptación, aceptación. Miren, esta es una frase que yo no sé si algún día la leí o me la inventé yo, eso sí no me acuerdo. No me la voy a apuntar pues al menos. Busque la felicidad del otro y encontrará su felicidad. Una máxima ahí. No creo que haya sido mía, yo creo que la leí y me acordé. Secreto, Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A veces somos buenos para eso. Buscar nuestra propia comodidad, nuestros gustos, dormir placenteramente mientras que el otro trabaja y trabaja. No, así no funciona. Cooperemos, vivamos en unidad, imitemos al Señor que no se agradó a sí mismo, se incomodó por amor a usted y por amor a mí. Tengamos presente que venimos de trasfondos distintos, algunas costumbres diferentes, y pueden ser cosas muy sencillas, pero que pueden a veces acarrear problemas si no las manejamos sabiamente. Cositas, hermano, hasta muy diminutas de cómo se cuelga una toalla, uno de los dos deja la ropita interior en el baño. A veces, veámonos, cosas que uno se queda hasta sorprendido. En mi casa, cuando usamos la crema dental, mamá nos enseñó a coger la cremita en orden. Ustedes han visto que ustedes cogen la pastica dental y usted se va en orden, parece como que le hubiera pasado una planadora por una parte de la... Todo en orden, mamá nos enseñó así. Mi esposita diferente, ella coge aprieta donde caiga. Pero por eso vamos a formar un problema. Aceptación. Ella llega y la aplasta en cualquier parte y yo vengo y se la plano. Ya, eso es todo. Adaptación, hermanitos. Sí que, y para eso necesitamos la gracia y el poder de Dios. La necesitamos bastante. Que el Señor nos ayude. Y vamos al último, ya con esto terminamos. Primero es admiración. Admire. Sea un constante admiradora de su cónyuge. Admire por todo. Hay mucho que resaltar de su esposa, de su esposo, muchísimo. Segundo, aceptación. Tercero, vamos a ver el tercero. Amonestación. Hermano, este es otro ingrediente. Tal vez en esta receta el primer ingrediente va por tazones grandes. La admiración debe ir, pero en cantidad. Tal vez por onzas, la adaptación.
Pero eso sí les digo, por pizquitas la amonestación. Pero hay que hacerlo. La amonestación es como la sal en la comida. Échele poquita, porque si no también eso queda horrible. ¿Quién se come un sancocho sin sal? ¿Eso a qué sabe? No, frijoles, un arroz sin sal. Eso no sabe bueno, ¿cierto? Pero es necesaria. Es necesaria. Cantares 2:15. Texto muy, muy conocido. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. La amonestación dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Aquí está hablando de esos pequeños problemitas, pecados que usted puede notar en el otro. Hermanitos, recordemos que el matrimonio, así sea cristiano, es la unión de dos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero pecadores al igual. Hermanos, seguimos fallando, seguimos pecando. Es importante exhortarnos y corregirnos en amor. Si la exhortación y la amonestación es algo que se usa dentro de la iglesia, es necesario hacerlo dentro de la iglesia, entre hermanos y en otros contextos, con mayor razón y mucho cuidado y mucho amor dentro de la relación matrimonial. Usted y yo debemos depender del Señor para corregir bien, y al mismo tiempo debemos ser humildes y saber escuchar para recibir corrección, porque es que esto aquí no es solamente ella se equivoca o ella peca, yo también. ¿Cuántas veces, cierto, nosotros no la hemos embarrado también? Entonces, por un lado, usted y yo nos preparamos para corregir con amor, con delicadeza, nuestra esposa, cuando vemos que algo no está bien. Eso es bíblico. Pero por el otro lado, también sea fuertecito y acepte a veces, cierto, la corrección de parte de la esposa. Dios, creo, en su sabiduría, usa enormemente a nuestras esposas para corregirnos constantemente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe quién? El Señor sabe los errores que usted y yo tenemos, pero Dios nos puso una esposa a un lado que nos conoce muy bien, y ella misma nos puede ir corrigiendo. Amor, así no se habla. Amor, así no se actúa, así no se toman decisiones. Amor, así no se mira, así no se hace esto, aquello. Porque nosotros venimos con una serie de cosas que debemos corregir, y qué mejor que nuestra esposa. Peor que nos corrija otra persona en la calle, peor que nos corrijan. Mire, es mucho mejor eso, que usted en la casa empiece a ser corregido. Y tan lindo, tan linda, ¿cierto?, la esposa, cuando con amor, con delicadeza nos dicen las cosas. Mi esposa eso sí tiene, ella es muy franca, ella al pan pan y al vino vino, ay ay ay. Pero les digo una cosa, gracias a Dios, porque eso realmente es de valorar también, de valorar. ¿Cómo amonestamos? Proverbios 16:6, ahí está la respuesta. Proverbios 16:6. Dice la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esa es la frasecita que quiero resaltar. Con misericordia. Primero, antes de corregir algo pecaminoso en nuestro cónyuge, debemos de acercarnos con misericordia. ¿Eso qué significa? Significa no condenando al otro, no humillándolo, no con la intención de hacerlo sentir mal. Esa palabra misericordia ahí, la busqué, creo que fue en la versión de Jerusalén, y un apunte que hay muy bueno. Misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando el castigo es merecido. Oiga, qué descripción tan bonita. Se la repito: misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando el castigo es merecido.
Pregunto, ¿o acaso así no nos trata el Señor a nosotros? Oiga, ¿ustedes se imaginan donde el Señor en cada cosa que hacemos mal nos la será fuerte, que no tuviera misericordia? Por lo menos yo ya estaría fulminado hace muchos años, no me hubiera ni casado, estaría fulminado hace años. Pero el Señor extiende su misericordia, y ese es un ingrediente dentro de este ingrediente de la amonestación que se debe usar al momento de corregir. Y también dice que ¿con qué más se corrige? Con misericordia y con verdad. ¿A qué se refiere? O sea, teniendo base en la palabra de Dios. Ahora, no son bibliazos. No es que usted llegue a la casa y le diga, le pusiste mucho cuidado al hermano allá cuando enseñó, no. Véalo tan lindo como practica. Véalo, y allá en la iglesia un santo. Eso no se hace. Hermanos, no son bibliazos, no es sermoneando, no es jugando al pastorcito, no es diciéndole, si no te arrepientes 7 plagas caerán sobre ti. Porque como está usando la Biblia, no es así. Hermanitos, con verdad. De hecho, esa es la base para corregir. Es decir, cuando yo veo algo mal en mi esposa, me debo acercar con amor, expresarle lo mal que veo y hacerle ver por la palabra porque eso está mal, pero no llegar con un martillo. La Biblia dice que es un martillo, pero no lo usemos ahí como martillo, ¿cierto? Simplemente llegamos y con mucho amor expresarle en qué está mal, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, con misericordia, cuidado con volverme un acusador o un juez solo porque cometí un pecado que logré percibir, y tal vez nosotros con cosas peores en oculto. Con verdad, de ahí lo importante de pasar tiempo en la palabra, ella misma va a ir trabajando en nosotros. Eso es algo que a veces nos pasa, ¿cierto? Estamos estudiando la Biblia y ahí mismo, porque usted cuando lee la Biblia hace 3 cosas: o lo edifica, o lo corrige, lo exhorta, o lo consuela, si usted está mal. Pero a mí personalmente me corrige constantemente. Ahí sí me identifico con el himno, me corrige sin cesar. Yo llego y empiezo a leer, uy, en esto estoy fallando, en esto estoy mal. Y a veces cuando estamos estudiando con mi esposa, entendemos por la palabra de Dios que algo está mal y lo debemos de corregir. Entonces nos evitamos, entre ella y yo, la confrontación. Es la misma palabra la que nos va corrigiendo. Con verdad se corrige el pecado. Amén. Hermanos, hay mucho más para hablar, y yo sé que aquí pues hay muchas situaciones, hermanitos que tienen un cónyuge que no es creyente, o otro tipo de situaciones, pero espero, hermanos, que estos ingredientes pues los podamos aplicar a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Los que aún no tienen a Cristo, prepárense, vayan alistando la olla, vayan alistando los ingredientes para cuando se casen ya sepan qué es lo que hay que agregarle. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta tarde queremos exaltar y bendecir tu nombre y agradecerte por tu palabra tan maravillosa. Gracias, Señor, porque en ella hablas a nuestra vida. Te rogamos, te imploramos, te suplicamos, Señor, que podamos poner por obra esto. Y es más, Señor, si aún conociendo tu voluntad nos equivocamos, que podamos tener la suficiente humildad para aceptarlo, pero que también, Señor, la otra parte tenga el suficiente amor para corregirme. Señor, qué hermoso ejemplo vemos en tu Hijo Jesucristo, el cual siempre está tratando de resaltar lo bueno. Siempre, Señor, es lo que más Él hace. Trata de resaltar lo bueno en su iglesia, para Él podérsela presentar a sí mismo sin mancha, sin arruga, gloriosa. Padre, sí que tenemos que aprender mucho de tu bendito Hijo, el trato que Él tiene con su iglesia y cómo debemos de nosotros tratar a nuestras esposas y viceversa también. Padre, pedimos tu bendición, tu dirección, tu ayuda, y que podamos durante esta semana y durante estos días procurar al máximo serte agradables,
que nuestras familias, que nuestros hogares sean realmente para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra y que tú nos ayudes, Señor. Oramos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanitos, un momentico. Tengo un video que se me pasó, me gusta presentarlo antes de